estás? Buenos días. Buenos días, muy bien, muy bienvenido, muy a gusto. Bienvenido a Fundación Lidera, a las charlas Avanti Siempre, que además tú inauguras hoy, con lo que... Muchas gracias, espero estar a la altura. Estoy feliz y contento de que estés aquí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el mundo del directivo, o sea, siempre ligado, ya sabes que yo soy coach profesional, vamos a salir y a sacar muchas distinciones de coaching que lógicamente tienen que ver mucho con lo que siente un directivo a lo largo de su carrera, dentro de una multinacional farmacéutica o dentro de alguna gran corporación o una gran organización, y cómo le afecta ese día a día, no solo a sí mismo, sino a su entorno, ya sea laboral, ya sea social o ya sea familiar, ¿no? Entonces, desde Fundación Lidera, que nos dedicamos al bienestar emocional y promover los buenos hábitos y sobre todo la correcta inteligencia emocional para gestionar el estado emocional bueno, pues ya sea un deportista, un directivo o una persona, ¿vale?, que lo esté pasando mal en algún momento de su vida. Vamos a empezar estas charlas hablando un poquito de cómo te sientes como directivo a día de hoy, que estás en otro momento de tu carrera. Si tú miras hacia atrás, ¿vale?, retrospectivamente, ¿cómo te sientes en el aquí y en el ahora, como persona, Pedro? Pues ahora me siento muy bien. Ahora me siento muy bien porque cuando hacías la introducción estaba haciendo ese viaje al pasado, ¿no? Y creo que hay un momento, una etapa profesional en la que no se es consciente de todos los problemas que ibas apuntando, y en el que ahí intentas darlo todo, eres joven, inexperto, pero tienes fuerza, tienes ganas. Pero luego llega otra fase en la que, o bien porque empiezas a somatizar algún problema de los que realmente tienes en tu entorno y también te los llevas a tu casa, como decías, ¿no? O bien porque ves que te disparan cerca, porque es alguien cercano, ahí empiezas a ser más consciente. Y claro, para eso se necesita un periodo de tiempo para ir siendo, digamos, más sensible a este tipo de cuestiones. Pero yo creo que es un viaje que sí o sí hay que hacer, y hay un momento en el que, además, en las grandes multinacionales enseguida se ve, ¿no?, la gente joven que va entrando, sí, pues que quieren comerse el mundo. Si además encima luego son talentos reconocidos, pues ya empiezan a colocarlos aquí, ahora allí, ya empiezan en esa vorágine de acontecimientos que luego es muy difícil salir, a no ser que tengas un problema de salud, un problema personal, algo de este tipo, ¿no? Con lo cual, yo creo que son esas dos etapas prácticamente seguro que las vas a vivir. Yo te voy a hablar ahora desde el coaching. Es una conversación de coaching basada en la inteligencia emocional, en las experiencias, de forma muy pragmática. Yo siempre hablo de lo que he vivido y opino de lo que sé y de lo que he vivido, ¿no? Nunca juzgamos ni aconsejamos, ¿no? Eso es una regla básica del coach. Entonces, yo he vivido y todavía vivo, más o menos, dentro de la industria farmacéutica. Y el sector farmacosanitario, ya sea hospitalario, farmacéutico, de la distribución farmacéutica o laboratorios farmacéuticos, ¿no? Entonces, yo fui un gerente de grandes cuentas muy joven y pasé por una fase, pues, de aprendizaje importante, de empleabilidad importante. Me daba mucho la empresa a nivel profesional, pero me quitaba mucho a nivel personal. Tú lo acabas de decir, eres joven, entras y te quieres comer el mundo, quieres crecer y tienes un punto de ambición importante, y bueno, pues si duermes poco o descansas poco y tu salud se va resentiendo, tampoco le das importancia porque sigues empujando, ¿no? Luego vienen los problemas más adelante y eres consciente de dónde vienes, ¿no? Entonces, tú que has vivido eso en primera persona también, yo te voy a lanzar ahora frases para que tú me las desarrolles, siempre de forma pragmática con lo que tú has vivido. La soledad del ejecutivo. ¿Qué me dices de eso? Bueno, muchas veces, aunque cada vez menos, porque yo sí recuerdo el pasado, hablo del siglo pasado, finales del siglo pasado, principios de este siglo, en el que realmente las compañías multinacionales en las que yo me he visto inmerso
había pues un directivo, un director general o tú mismo, en ese caso con un equipo, y que tenías cierto mando en plaza, ¿no? Sí. Esto cada vez más ha ido cambiando y ahí tenías que tomar una serie de decisiones porque al final, por lo que te medían era por el resultado final, por tu cuenta de resultados, si conseguías el objetivo o si no lo conseguías. Es verdad que esto ha cambiado mucho porque ahora veo que ya no hay tanta soledad, porque ahora hay muchísimos ojos en una multinacional desde la parte, digamos, más global, que son los que dictan las estrategias y que al final los equipos locales lo que tienen que hacer es ejecutar la estrategia que marca el equipo global, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una parte en la que por muy bien coordinado que estés con tu equipo, con tu entorno, con tu jefe, con quien sea, hay un momento de soledad en la que hay que tomar una decisión, evidentemente, y ahí tienes que tomarla tú solo, evidentemente, intentando tener el máximo de información. Y sobre todo también tomar esas decisiones tú solo, de manera muy introspectiva, mirarte hacia adentro y decir, ¿qué hago? Todo tiene un coste de oportunidad, si voy para este lado o no voy para el otro, pues bueno, pues es así, hay que tomar decisiones. Y luego la soledad también me refiero un poco a todos los problemas que tú te llevas a casa, muchas veces no se comparten, porque si tú no eres parte de ese día a día, dices, bueno, es que no vas a poder entender esto o no te voy a saber explicar lo otro, entonces me lo guardo para mí y vas generando muchas veces un pequeño distanciamiento, ya sea con parejas o con familiares cercanos o con amigos. No sé si te ha pasado en algún momento de tu vida esto. Como hablamos de experiencias personales, estoy de acuerdo contigo, pero no es mi caso, porque en mi caso personal, mi pareja, mi mujer, trabajaba conmigo. Eso es una gran ventaja. Tiene sus pros y tiene sus contras, pero en este caso concreto es una ventaja, ¿no? Porque evidentemente sabes que puedes decir abiertamente, y luego ya dependerá de cuán abierto seas o cuán introspectivo quieras ser o lo que sea, ¿no? Pero evidentemente en este caso concreto es una ventaja porque sabes que te van a entender. Está claro. ¿Qué te dice si te digo un dato, por ejemplo, que bueno, pues como eres usuario del sector farmacosanitario español, yo siempre hablo de un dato que es tremendo, porque me gusta leer todas las semanas bueno, pues sobre estos temas, ¿no? Que además estamos inmersos en estos temas como fundación. El dato de que España lidere el consumo de ansiolíticos / antidepresivos / antipsicóticos en Europa, eso ahí te lo lanzo, ¿vale? Y el dato que en los ejecutivos, sea cual sea el sector, ¿vale?, el ratio de alcoholismo vaya subiendo cada vez más, de divorcios vaya subiendo cada vez más y de intentos de suicidio vaya subiendo cada vez más. ¿Qué te dicen a ti esos datos que bueno, son datos irrefutables, están ahí? De momento no me sorprende, porque es verdad que... Y sobre todo hay un antes y un después con la pandemia de COVID, ¿no? Correcto. Y por lo menos así lo viví yo. Independientemente de si fuiste impactado directamente por la enfermedad o no, en tu entorno seguro que algo salpicó, pero sí que es verdad que la salud mental, en este caso concreto, después de la COVID, ha sido un cambio brutal. Yo lo he vivido en mis propias carnes. Yo he tenido que en un momento dado levantar la mano y pedir ayuda profesional, porque realmente estaba completamente desbordado. Tampoco sabría decir exactamente por qué, porque realmente, ¿cuáles fueron los cambios? Pasamos, sobre todo con el tema del confinamiento, pues ahí hubo un cambio en la manera de trabajar brutal, porque de repente nos vimos inmersos en el teletrabajo, por ejemplo, ¿no? Eso desarrolló muchísimo todo lo que es las herramientas digitales para poderte comunicar con los equipos, pero ya no solamente por teléfono como antes, sino encima viéndoles las caras y tal. Y eso generó, ahí creo que se generó una ansiedad, por lo menos yo lo viví así, por el hecho de estar conectado todo el día. Te sentías mal hasta cuando te levantabas para ir al baño. A veces cuando se planteaba en las empresas decir la no presencialidad, esto va a ser un desastre y tal, yo creo que hubo un momento en el que incluso el nivel de actividad era mayor con el teletrabajo que presencialmente. Y yo creo que eso marcó un antes y un después, y creo que es una de las causas fundamentales de toda esa
esa falta o carencia de salud mental porque realmente generaba mucha ansiedad. Estoy de acuerdo contigo y tú has apuntado dos cosas. Una, que ahora volveré, sobre levanté la mano, tenía un problema, ¿vale? Porque fuiste consciente de que tenías un problema y que necesitabas ayuda. Levantaste la mano, no eras vulnerable, eras valiente por levantar la mano. Que esto es una creencia limitante muy de nuestro país, del que levanta la mano y pide ayuda es una persona débil, no. Es una persona muy valiente porque tiene la valentía de decirte un problema, necesito ayuda, bueno, pues estoy reconociendo que algo pasa y esto es un punto de inflexión en mi vida. Ahora volveremos ahí. Has dicho otra cosa que yo digo siempre, tú has nombrado la COVID, estoy de acuerdo con ello, pero también ahora mismo, hoy en día, yo que he hecho mucho coaching a altos directivos de diferentes sectores, tiene un problema que yo lo llamo el secuestro emocional de la empresa. Es decir, yo puedo estar 12 horas trabajando, que cuando vuelvo a mi casa sigo contestando emails después de cenar, o sigo pensando, estoy presente con mi pareja o con mi familia, físicamente presente, pero mentalmente ausente, porque sigo pensando que tengo que responder un email, o que me tengo que conectar antes de acostarme, o que mañana me tengo que levantar antes para hacer lo que no me ha dado tiempo. Entonces, estás quitando 6 horas que puedes dormir, 15, 16 horas, 17, 18 horas pensando en trabajo. Estás absolutamente secuestrado por parte de una organización. Y eso genera pues una dependencia tóxica y genera luego una serie de problemas personales, empezando en la persona misma, y de salud importantes. Eso está pasando. Eso está pasando mucho. Entonces yo ahora te pregunto, cuando tú sientes que tienes un problema o que estás pasando por una fase de agobio día a día, ¿cómo lo sientes? ¿Cómo lo somatizas? ¿Cómo te paras un día y dices no puedo más? Bueno, cada uno lo somatiza con su punto débil, ¿no? En mi caso, no pasa nada por decirlo, yo desde el año 2003 al 2024 he tenido, por ejemplo, 8 arritmias, 8 fibrilaciones auriculares. Al principio con una cadencia de 4 o 5 años, ¿sí? Y luego ya se fueron juntando. Sobre todo a partir de la COVID se juntaron bastante más. Eso es una manera de somatizar, evidentemente, porque además, después de muchos controles, muchas exploraciones, pues te dicen, usted tiene un corazón estructuralmente sano, tiene el TAC de las coronarias sale perfectamente bien, no hay ninguna calcificación y tal, con lo cual no hay ninguna causa orgánica que pudiera justificar eso, con lo cual nos vamos al estrés, al cortisol, a lo que queramos decir, ¿no? Y quería apuntar una cosa de antes que es muy importante. Decías que hay que ser valiente para levantar la mano. Y yo pensaba, me costó ser valiente. Me costó ser valiente porque yo veía que estaba pasando eso. Pero no me lo quería creer. Claro. No me lo quería creer. Hasta que, por ejemplo, tuve también otra somatización, que fue un dolor torácico atípico, que yo pensé que era un infarto, sí, comentábamos antes, y no era un infarto. Cuando fui a urgencias me dijeron, tómese usted un diazepam porque esto es una crisis de ansiedad, ¿no? Pero a pesar de que ves todo eso, hay un momento dado en el que tú eres consciente de que algo está pasando, que tienes que hacer algo, pero hasta que... Y ahí es muy importante el entorno. Cuando tu entorno te dice, no solamente tu mujer, tus amigos y tal, te dicen, te veo tocado, te veo bajo, te veo depre, lo que tú quieras. Hay una palabra... que a cada uno le puede hacer saltar un poco la alarma. Ahí es cuando yo decido levantar, porque digo, ya no solamente lo veo yo, no es una película mía, me lo están diciendo de mi entorno, con lo cual debe ser verdad. Y creo que el entorno es muy importante. Es muy importante, como tú bien dices, porque todo parte de dos conversaciones siempre. Uno, la pública, que es lo que yo te puedo decir a ti, oye, eres mi amigo, nos juntamos a tomar un café y te digo, estoy estupendo, me siento bien, estoy en un buen momento, no pasa nada, estoy atravesando un pico de estrés, le quitas importancia. Y otra es la privada, que es lo que te dices y cómo te lo dices. A ti mismo. Ahí no te puedes engañar. Lo que pasa es que no lo verbalizas externamente
para no reafirmar algo que tú sientes. Y esto se hace mucho en coaching. La conversación privada es la más importante, porque tú no te puedes mentir a ti mismo. Tú mentalmente te hablas y te escuchas, pero no lo vas a verbalizar. Entonces luego, de cara a la conversación pública, pues intentas sacar tu alter ego, estoy bien, puedo con todo, no pasa nada, llego a todo. Y es lo que pasa cuando entre la conversación pública y la privada hay un desequilibrio importante. Lo primero que nos pasa es que nos vamos a un estado de ansiedad importante. Ese estado de ansiedad, pues al final, ¿cómo se representa? Pues en algún caso, pues una crisis de ansiedad, un ataque de ansiedad, ¿vale? Arritmias, como tú dices, un atracón de comida, bebida, picos emocionales. Entonces, eso ya es una señal importante de alarma. En el momento que tú levantas la mano, ¿cómo te sientes? ¿Sientes alivio en ese momento de decir, hostia, tengo un problema, punto de inflexión, vamos a buscar una solución? Sí, porque en el momento que confirmas que no solamente es una impresión tuya, sino que tu propio entorno te confirma que algo está pasando, que tú ya sabes lo que es, evidentemente. Y no es que intentes engañarte, pero intentas decir, puedo salir de esta, ¿no? Pero llega un momento que te das cuenta de que no. Y ahí es cuando realmente puedes sentir esa sensación de alivio por decir, he hecho lo que tenía que hacer, porque aquí había que poner coto a esto, y esto es el principio del fin. Y vamos a poner las herramientas. Y luego ya, evidentemente, cuando ya te ves inmerso en toda la dinámica, pues con los profesionales y tal, que te dan herramientas para poder... No te dan ninguna varita mágica, te dan herramientas para poder gestionar, correcto, ese estrés, esas situaciones, que pueden ser con personas, que pueden ser simplemente con el entorno, con el volumen de trabajo, o lo que sea que te esté angustiando, ¿no? Pero sí que es evidentemente un acicate para sentir ese alivio, evidentemente. Sí, yo a través de lo que tú has dicho de COVID, la gente teletrabaja más, he atraído muchos casos también de deterioro físico. Por un lado, pues la gente es menos activa, porque está muchas horas sentada en su casa, sin moverse, come peor, come a deshoras, desarrolla malos hábitos no solo alimenticios, y dices, bueno, pues malos hábitos, el picar o comida menos saludable, etcétera, sino hábitos saludables nocivos, como puede ser no andar, no caminar, hacer menos ejercicio físico, no ventilar emociones, que para mí es lo más importante. Lo que tú has dicho, te metes en una vorágine de trabajo, me faltan incluso horas, y yo, ¿cómo salgo de esta, no? Y no ventilas la emoción, no hablas de otras cosas, no cierras una puerta y abres una ventana para permitir que ese aire limpio entre y limpiar tu cabeza. O sea, tú ahora, retrospectivamente, ¿cómo valoras todo eso una vez que tú desarrollaste un proceso de ansiedad, saliste de él con herramientas de gestión, como bien has dicho, por parte de profesionales, y ahora, retrospectivamente, ¿qué consejo basado en tus experiencias darías a otros directivos que han estado o están en casos como el tuyo? Yo creo que tú ya lo apuntabas, ¿no? Antes. Creo que hay que tener una higiene mental, una higiene, digamos, de horarios, ¿no? Es decir, hay que tener muy claro, sin que se te caiga el lápiz, evidentemente, pero hay que tener muy claro, pues oye, yo empiezo a trabajar, no sé, a las 8 de la mañana, a las 8:30, a las 9, a las 7, a la hora que sea, pero oye, tengo que parar para comer, sí o sí, y me da igual que los de Global hayan puesto una videoconferencia a las 3 de la tarde para que se pueda conectar el de Estados Unidos, el de Japón, el que sea, ¿no? Porque esa es otra. Claro. Esa es otra, ¿no? Entonces, esa higiene hay que tenerla. Y hay que decir a las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde, cuando sea, cuando toque o cuando lo necesite, ahí desconecto. Y sobre todo, algo que es muy difícil, porque ya en nuestra vida personal ni siquiera lo hacemos en la vida personal, pero el olvidarnos un poquito del teléfono, porque ahora el problema es que en el móvil lo llevas todo. Lo llevas todo, sí. El Teams, el Zoom, el WhatsApp, el correo personal, el correo profesional, y no haces más que oír clink, 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 clink. Oye, que te he mandado un mail, que eso también es importante, aparte de la higiene esta, digamos, de horarios y de la higiene mental.
es importante los códigos. En una empresa, profesionalmente, hay que tener muy claro cuál es el código. Si yo tengo algo urgente, ¿cómo me voy a comunicar contigo? Te voy a hacer una llamada, ¿no? Sí. Digo yo. Porque si no, tienes la tendencia a mandar un WhatsApp, oye, cuando puedas me llamas, y voy a esperar a ver los 2 puntitos azules, hostia, lo ha leído, pero no me ha contestado el cabrón este, ¿no? O el mail, oye, ¿qué te manda un mail? Ya, pero es que estoy haciendo otra cosa, ¿no? Entonces esos códigos también son muy importantes. Si realmente hay algo importante en el que tengas que comunicarte conmigo, como hacíamos antes, llamábamos por teléfono, ¿no? Correcto. Entonces yo creo que ese tipo de cosas es lo que hay que trabajar un poco más. Y luego también estoy de acuerdo contigo totalmente, porque yo lo he vivido, igual que tú. Y también hay que trabajar el no sentirse mal por no contestar a un mail o a un WhatsApp o a una llamada en un determinado momento y por priorizar tu salud personal / familiar sobre la salud o el bienestar laboral, en este caso. Y el qué pensarán si es que no cojo el teléfono o no contesto y luego me veo en la cama contestando WhatsApp, entonces no me duermo porque mi mente está activa y pensando en lo que voy a vivir mañana, entonces duermo poco, me levanto pronto, me levanto mal, he descansado mal y entras en la rueda tóxica del hámster que llamo yo. Esto pasa en todas las organizaciones y está pasando, lo que pasa es que ahora, después de la COVID, como bien has dicho, se están ya notando los efectos nocivos en forma de depresiones, bajas, ataques de ansiedad, mala salud, no solo mental, sino física, separaciones que al final te están afectando lógicamente porque no tienes comunicación con tu entorno, porque lo estás priorizando todo a lo laboral, que te está toxificando, ¿no? Entonces es algo que está pasando y no podemos obviar por parte de las organizaciones. Yo ahora como coach, que tú lo has vivido también mucho en tus equipos y bueno, pues en tu relación con compañeros de trabajo, te hago una pregunta. ¿Líder o jefe? Bueno, supongo que en una organización los jefes están ahí y tienen que cumplir una función. Evidentemente, si tengo que responderte líder o jefe, te voy a responder líder. Pero es evidente que también depende de la organización, pues también depende del perfil que pongan en esa posición. Ya te están diciendo exactamente por dónde quieren ellos que vaya, ¿no? Y más en un entorno en el que, no sé si estarás de acuerdo conmigo o no, pero yo creo que ahora el entorno multinacional es un entorno, como te decía, muy global, muy estrategia global, y los locales a ejecutar. Entonces, claro, no sé quién lo dijo, si Bill Gates o quién fue, que decía, no contrates a gente inteligente para decirles lo que tienen que hacer. Sí, correcto. Entonces, ahí hay un problema. Si contratas a gente inteligente y tienes un jefe para decirles lo que tienen que hacer, vas a tener un problema en la organización, seguro. Sí, porque estás sesgando el talento. Estás sesgando el talento, lo vas a perder y además esa gente estará frustrada. Correcto. Y el jefe probablemente también. Porque claro, un jefe con gente inteligente que no se deja manipular demasiado, pues entonces es un problema organizativo. Pero evidentemente, si tengo que elegir, me quedo con el líder, evidentemente. Sí, tú bien estás, yo también estoy de acuerdo contigo, siempre líderes, pero líderes a los que se les deje liderar. Que es lo que bueno, pues te encuentras en multinacionales, que no puedes hacer muchas cosas porque ya te ponen ciertas barreras, porque también hay, en la multinacional lo que pasa, no sé si estarás de acuerdo conmigo, es que hay muchas barreras culturales. Tú estás diciendo, oye, es que la persona a quien tengo que reportar está en Estados Unidos, vive en Estados Unidos y nos conocemos de una vez cada 2 meses que yo puedo ir o él puede venir, y al final él piensa de una manera, está educado de otra, y las barreras culturales en este tipo de organizaciones, yo lo que me he encontrado de forma pragmática y lo que he vivido en primera persona, es que son bastante grandes, porque muchas veces tú piensas en actuar de una manera, estás aquí en un país, el cual conoces, pero hay otra persona que te está diciendo que no puedes ir por aquí o por allá, y realmente tampoco conoce a este país ni conoce a los actores que hay en este país, ¿no? Entonces es complicado eso. Y eso te puede llevar a la frustración, que hemos dicho antes. Sí, además estoy de acuerdo porque ese es uno de los primeros comentarios que escuchas cuando entras en una organización nueva y lo primero que te dicen, esto es una empresa francesa, esto es una empresa japonesa, esto es una empresa americana, esto es una empresa alemana. Ya te están diciendo algo. Sí, sí. A lo mejor en ese momento no sabes qué, luego lo vas a sufrir, pero en cualquier caso te están diciendo que hay una cultura y hay un sesgo ahí, evidentemente,
por, por el país o por lo que sea, ¿no? Yo siempre digo, y siempre como coach en las conferencias hablo mucho de las 3 Cs, que para mí no son Cs, son super Cs, que todo empieza en la comunicación, que para mí es la base de todo, luego de ahí paso a la confianza, subo un peldaño, y luego de ahí voy al compromiso. O sea, yo siempre hablo que en una organización tú te tienes que mover por el compromiso y sentir la camiseta desde el querer y el deseo de que me provoca pues trabajar aquí porque estoy contento, estoy motivado y tengo ganas todos los días, ¿no? de ir a este trabajo para relacionarme con mis compañeros en un clima laboral óptimo y con una motivación extra de comprometido con esta marca o esta empresa o esta forma de trabajar o este proyecto. Si yo me tengo que ir a la obligación, que es que voy a trabajar porque necesito la nómina y bueno, pues estoy deseando que llegue el viernes, descanso el fin de semana, pero el domingo por la tarde ya mi mente estoy un poco como cuando el niño tiene que ir al colegio y no le apetece, las cosas empiezan ya pues a ponerse cuesta abajo en las organizaciones y en los equipos de trabajo. ¿Tú has sufrido esta distinción, compromiso-obligación en primera persona? ¿Lo has vivido con tus equipos? ¿Cómo lo has gestionado? Cuéntame algo que hayas vivido. Sí, lo he vivido. Cuando estabas diciendo lo de la camiseta y todo esto, yo en mi perfil de LinkedIn lo pongo, ¿no? Soy el de Pasteur desde 1997, ¿no? Y de hecho, uno de los regalos que me hicieron cuando salí de la compañía fue una camiseta con mi apellido. Y evidentemente la tengo colgada, o sea, la he retirado yo, no la ha retirado nadie, porque al final la empresa era otra, ¿no? Pero el nombre de Pasteur ligado a vacunas era lo que realmente me identificaba. Yo creo que quizás puede haber sesgos, ¿no? En cuanto a lo que es el nicho de mercado en el que yo me he movido en los últimos 26 años, que son las vacunas, pero sí que es verdad que la gente en general he visto que el que ha caído en la marmita, digamos, de las vacunas, se ha visto como muy emocionalmente vinculado con todo eso, ¿no? Lo cual está muy bien, siempre y cuando no te lleve a lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Al estar hiper conectado todo el día, hiper preocupado y ocupando más allá de las horas, digamos, laborales, ¿no? Lectivas. Entonces, evidentemente lo he vivido y así es, ¿no? Pero antes, cuando también describías la situación del que no estaba vinculado de esa manera y que llegaba el viernes y pues a lo mejor mentalmente esa persona está mejor. Sí, porque quizá te da la capacidad de cortar y bueno, pues no se sienta culpable por cortar, ¿no? Por irte un viernes a la 1 a tu casa y no estar pensando en lo que has dejado de hacer, que no te ha dado tiempo y en lo que tienes que hacer el lunes, ¿no? Entonces tampoco disfrutas del aquí y ahora, o sea... bueno, yo siempre hay una frase que digo, que el famoso carpe diem, ¿no? De vivir el momento, para mí no es carpe diem, para mí es tempus fugit, y el tempus fugit es que el tiempo se va y no se recupera. Entonces yo lo que hablo mucho es de vive el momento, porque este momento que estás viviendo ahora no lo vas a volver a vivir. Pero ahí hay una componente personal muy importante, que hay gente que es excesivamente responsable, excesivamente sensible. No sé, por ejemplo, no sé, yo soy de los que estoy aparcando el coche y me preocupo de cómo lo he dejado. Miro el de delante, miro el de atrás y si pueden salir bien. Aunque solamente sea por egoísmo para que no me den después cuando salgan. Pero hay gente que probablemente sin mala intención, pues aparcan y a lo mejor te lo han dejado pegado y si el de atrás ha hecho lo mismo, tú luego no sales. Sí, sí, eso sí. Esa persona es un psicópata, le falta empatía. Bueno, un poquito sí, pero bueno, a lo mejor es que no ha caído en esa historia, ¿no? Y eso al trabajo lo puedes llevar igual, es decir, son gente extremadamente responsable que se están preocupando y repreocupando por las cosas y eso tampoco es bueno. No es bueno porque al final te lleva pues a generar esa ansiedad y ese tipo de... Sí, totalmente. O sea, ahí caes de... Yo también aquí hay otra distinción que te saco, pues siempre me gusta sacar distinciones, que es la de responsabilidad 200%. Nosotros en coaching hablamos de responsabilidad 200% cuando te sobreresponsabilizas de algo que nadie te está diciendo que te sobreresponsabilizas. Es decir, yo estoy adquiriendo una responsabilidad en preocuparme de algo por lo que no me tengo que preocupar y lo tiene que gestionar otra persona.
Entonces muchas veces dice, bueno, es que yo estoy aquí para resolver estos problemas. Pues nadie te ha pedido que los resuelvas, pero tú los quieres resolver y al final te estás quitando a ti tiempo de hacer otras cosas. Todo tiene un coste de oportunidad en la vida, eso siempre lo digo. Y no solo eso, sino que lo vas a pasar posiblemente mal porque tú no puedes influir muchas veces sobre cómo gestiona otra persona sus problemas laborales / personales, ¿no? Y eso te lleva a una frustración. Y en los estados y en los ámbitos laborales, la frustración ¿dónde te lleva? Una desmotivación. Y la desmotivación ¿dónde te lleva? Pues bueno, pues a levantarte por la mañana y funcionar muchas veces en piloto automático. Y a vivir en una zona gris. Hasta que un día dices, hostia, llevo aquí 6 meses o 7, me encuentro depresivo, macho. Y tú mismo te dices a ti mismo, que no sé, o sea, me encuentro triste. No sé por qué, no tengo motivación, no tengo alegría, no tengo ilusión, no tengo pasión. La pasión es la gasolina de la vida. ¿Cuándo se te acaba a ti la pasión en algún momento por el trabajo? Cuando sales, entras en otra empresa, te ves decepcionado por algo que pasa, tienes un problema de estrés. ¿Cuándo sientes que se te va la pasión? Bueno, en mi caso concreto, no podría definirlo como que se me fuera la pasión por el trabajo, ¿no? Por las vacunas en general. Pero sí que hay un momento en el que soy consciente de que hay un problema de salud mental, hay un problema de ansiedad, que además se somatiza en una serie de cosas. Y ahí en ese momento es cuando sabes que tienes que hacer algo, cuando te proporcionan también profesionalmente esas estrategias para poder gestionar todas esas situaciones, digamos, ansiogénicas y tal, es cuando empieza, además en ese entorno en el que ya no estás a gusto porque ha cambiado todo tanto, ese entorno tan digital, tanto de pérdida, digamos, de contacto personal. Yo, por ejemplo, hice un ejercicio antes de la pandemia, y fíjate que mi posición siempre es de cara a los clientes, a los stakeholders que se dice ahora, ¿no? Y salía que el 70% de mi tiempo, o sea, cogí la Outlook, puse en amarillo todo lo que eran reuniones internas. El 70% de mi tiempo estaba malgastado, hago un juicio de valor, malgastado, en reuniones internas. ¿Fuiste consciente? Cuando considero que tenía que ser al revés. Yo considero que tenía que ser al revés. Entonces, en ese momento, con todo eso ahí, no es tanto desmotivación, sino como un sentimiento de desvinculación emocional, ¿no? Es decir, que es lo que te permite también el poder disipar todo ese estrés, toda esa ansiedad. Pero no lo definiría como pérdida de pasión. Bueno, ser consciente de que hay un cambio de dinámica. Sí, eso seguro. Ser consciente de que hay un cambio de dinámica. Que muchas veces tenemos que ser conscientes para adaptarnos a una nueva realidad. Tenemos que aceptar que estamos en una nueva realidad, que es lo que cuesta muchas veces. Yo el otro día hablaba con un directivo, que, bueno, pues director general de una grandísima compañía aquí, japonesa, en España, y han echado a todo el cuerpo directivo. Bueno, han reestructurado, ¿no? Entonces él no aceptaba que pudiera pasar esto. Porque él dice, pues es que he estado dedicando 18, 19 horas al día. Estoy en un proceso de divorcio, tengo 2 hijos, ¿cómo me puede pasar a mí esto ahora, ¿no? Yo creo en la vida, para que te saquen de la zona de confort, yo siempre digo una frase que me gusta ser muy directa, digo, de la zona de confort te sacan a hostias, cuando menos te lo esperas. Y la vida no es justa, no esperes que sea justa la vida. No, que te lo mereces, no te lo mereces. Pero el aquí y ahora dicta que tú estás sin trabajo. Y que nadie te ha dicho gracias. Oye, aquí tienes tu finiquito, chao. Es así. Dice, ¿cómo puede haber esa frialdad? La hay, en multinacionales la hay. Yo la he vivido en una empresa americana, entonces, bueno, y tú seguramente la hayas vivido también. Entonces, yo siempre digo ahora, cuando estás en esa situación de no aceptación y tienes que trabajar la aceptación para adaptarte y avanzar, ¿vale? Porque si no te quedas totalmente preso ya de las emociones negativas, yo siempre lo llamo el muro. La gente dice que en el muro, cuando corres una maratón, yo no he corrido medias maratones, no he sufrido el muro, pero espero vivirlo porque voy a correr una maratón. Entonces me voy a preparar. En una maratón el muro, dice, el kilómetro 30, 32, dice, hostia, que me quedan 8, ¿no? 9 kilómetros,
ya lo tengo prácticamente hecho, pero llega un momento que digo, el muro, no puedo contra esto. Estoy luchando contra mis propios demonios. ¿Cómo vives tú el muro de esa resiliencia? Es decir, me adapto a una nueva situación, lo supero, una situación donde a la que tengo que luchar contra mis propios límites, que son los que no voy a poder trabajar en otro puesto, tengo una edad, estoy en una mala situación personal, me he quedado sin unos ingresos y ya vivo acorde a esos ingresos. Son varios muros y depende de ti y de tu propia limitación el que los superes. Cuéntame algo que hayas vivido en primera persona con el muro. Cogiendo el ejemplo que decías de este directivo de esta multinacional japonesa, no den más pistas ya. Hay un momento, y esto en la juventud, los jóvenes de ahora lo tienen más claro. Nosotros cuando éramos más jóvenes, en esa sobre responsabilidad que tú hablabas antes, creíamos inocentemente que íbamos a heredar la empresa de alguna manera, ¿no? Sí. Eso es la frase que se decía normalmente. Hay un momento, aunque todo el mundo lo sabe, nadie es consciente hasta que se topa contra ese muro, cada uno a su manera, ¿no? Pero una manera de toparse contra ese muro es darte cuenta de que eres un número en una casilla de Excel. Correcto. ¿Es así? Es así. Y además, como se hizo un estudio hace una serie de años, publicado, que creo además, yo lo leí en Forbes, no lo leí en una revista científica, pero un estudio de una universidad australiana, que decía que 1 de cada 5 CEOs o directivos tenía un grado de psicopatía, de falta de empatía, entendido como falta de empatía. Y que realmente había un sesgo que es que las empresas necesitan gente con falta de empatía, porque en un momento dado tienes que ver a las personas como números en una casilla de Excel. Porque si tienes que echar a toda esa gente y te pones en su lugar, no vas a poder hacerlo. Y si lo haces y según qué tipo de personas seas, vas a generarte una ansiedad brutal, y el que va a estar en depresión vas a ser tú, por tener que tomar precisamente esa decisión. Entonces creo que eso es un momento muy importante, cuando eres realmente consciente de que eres un número en una casilla de Excel. Ahí es el cortocircuito que te permite, no digo desconectar, pero matizar mucho más las cosas. Y entonces a partir de ahí es cuando puedes, digamos, hacer esa transición hasta que te vas de la empresa o lo que sea, ¿no? Te jubilas o sea cual sea el objetivo. Yo creo que en una multinacional grande siempre tienes que estar preparado, tú lo has dicho. Al final el cambio generacional dicta de que ahora la gente está preparada, porque ahora, pues nosotros estamos educados en una educación lineal. Es decir, tú naces, te relacionas con tus familiares, luego te vas al colegio, con tus compañeros de colegio, luego en teoría tienes que estudiar una carrera, con tus compañeros de carrera, todo esto te va formando esta personalidad, luego entras a un trabajo y en teoría es un trabajo para toda la vida y tienes una hipoteca, tienes un coche, tienes unos hijos, tienes una casa, es lineal. ¿Qué pasa? Que la vida ya ha dejado de ser lineal. Entonces yo creo que las nuevas generaciones tienen algo bueno, que es que no son lineales, están preparados para trabajar hoy aquí, mañana allí, y que en cualquier momento pueda pasar algo, ¿no? Lo que tú estás diciendo. Una frase de la mafia que dice: no es nada personal, son negocios, pero te tengo que matar. Esto es así en una multinacional. Tú llegas un viernes, te llaman en recursos humanos y, oiga, no venga usted el lunes, déjeme su portátil, encantado de haberle conocido. Oiga, llevo aquí 10 años, pero como encantado de haberle conocido, no es nada personal, son negocios. Chao. Esto es muy frío, pero es que es la realidad. Entonces esto es la zona de confort, lo mismo que te pasa con una enfermedad que no te esperas y que aparece, o con un suceso impactante como puede ser una muerte cercana, en familiares o amigos, o como puede ser una ruptura de pareja que sea traumática, o como puede ser un despido, o como un empresario, emprendedor, que se arruine por un impago o por un mal negocio o por una pandemia que viene que nadie se espera y que puede pasar. Y dice, es imposible que pase, ha pasado. Entonces yo creo que en la vida el ser humano tiene que tener la capacidad de resiliencia muy trabajada, y eso viene del trabajo de la inteligencia emocional en uno mismo, para saber reaccionar y gestionar
estas situaciones en las que te sacan de un día para otro de la zona de confort. Esto es en lo que hay que trabajar mucho para que mentalmente no venirte abajo. Este hombre, por ejemplo, he hablado con él ayer, hace un mes que pasó esto y ya está medicado. Eso no puede ser lo fácil, me voy, bueno, me medico, aquí tengo un psicofármaco. Eso es complicado, porque luego tú sabes qué pasa con los psicofármacos, entonces... Sí, pero fíjate las empresas, ahora que hablamos tanto de inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? La asignatura pendiente, y puede ser una forma de edadismo también, ¿no? Pero la asignatura pendiente es la transición de la gente veterana, sí, que ha vivido muchísimas experiencias en esa empresa o en otras, que tiene un conocimiento, que ha vivido muchísimos cambios, que ya están muy cansados de los cambios, y que es una pena que la gente joven que tienes para sustituir a estos veteranos no puedan recibir una transición. Como con el símil de la inteligencia artificial solo funciona cuando tú la alimentas bien. Es decir, si tú no la alimentas bien de datos, difícilmente va a sacar buenas conclusiones. Entonces, creo que debería haber una manera de facilitar esa transición, porque además también esas personas mayores que han vivido de todo en la empresa, que además ya no están en las mismas condiciones ni psíquicas ni físicas que antes, entonces, ¿por qué no vas a aprovechar todo eso? ¿Por qué no vas a adaptar esa última milla profesional a eso? Yo creo que esa es la asignatura pendiente y se beneficiarían todos. Pero hay alguien que solamente ve números en una casilla de Excel y dice, si nos quitamos a este de en medio, tiene un salario después de tantos años pues, más o menos alto, me cojo a este más joven o a dos y encima ahorro dinero. Y esa es su cuota de poder, su parcela financiera de cuenta de resultados, y ahí se toma la decisión. Lo que pasa es que los números, tú y yo sabemos que son fríos, y luego, por ejemplo, para mí el servicio al cliente, que lo es todo, el servicio al cliente, la gente se piensa cuando hablas de servicio al cliente es como te atiende un dependiente en una tienda de ropa, o un camarero en un restaurante, bueno, no, el servicio al cliente es todo y empieza cuando te sientas con un proveedor, con un cliente, a negociar un contrato, con una administración pública, con un hospital, etcétera. Todo eso es servicio al cliente, va de cómo me relaciono con los demás. Y tiene un impacto reputacional, que si no lo haces bien, luego no te recuperas ni para atrás. Y precisamente ahora se toman decisiones de multinacionales de hacer un hub en no sé qué país para que lleve todo esto. Pues en ese país, pues a lo mejor hay idiosincrasias, como decíamos al principio de la conversación, culturales, porque a lo mejor, o simplemente de distancia. Es decir, es que no puede ser lo mismo, es servicio al cliente. Cuanto más lejano esté, cuanto más alejados desde el cliente, peor servicio vas a dar. Totalmente. Yo de todas formas te digo una cosa, siempre apelo a las relaciones personales y a la gestión emocional, que empieza en uno mismo y que luego va hacia la otra persona, partiendo de la comunicación, para ganarte esa confianza, ¿no? ¿Por qué? Yo siempre pongo un ejemplo. Yo cuando traigo respiradores invasivos a las UCIs españolas en pleno confinamiento, en el pico alto de COVID, yo tenía que trabajar con gente en China a la que no conocía, ni conozco, con una cultura totalmente diferente, en un tiempo de entreguerras, porque la pandemia fue una guerra absoluta, que te tenías que lograr traer un respirador, y había otros muchos países que también lo querían porque había falta de EPIs en todos los lados, y dices, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo conseguí yo tener éxito sobre otras empresas que intentaron hacer lo mismo que yo y posiblemente con más recursos que yo? ¿Cómo conseguimos traer nosotros 200 respiradores a España? Fuimos la única empresa que lo consiguió, porque hubo gente que trajo respiradores pero estaba el software en chino, entonces imagínate, claro, respirador es algo que puede matar a una persona si lo utilizas mal. Entonces era un grado de responsabilidad para mí importante, ¿no? Yo me metí en esa aventura, no me volvería a meter en esa aventura, pero bueno, saco las cosas positivas de esa aventura. Yo lo conseguí todo con la gestión emocional. Cuando yo hablaba con los chinos llega un momento que
No tienen empatía porque al final hablaban con tanta gente, tantos países y tantas personas que les daba igual. Van a los números. Si me pagan más que el otro, te lo llevas tú. Tuve que apelar mucho a la parte emocional y por eso contraté a gente que hablaba chino. Fue la diferencia, porque dices, bueno, en inglés me puedo entender, sí. Con un chino me puedo entender en inglés, de aquella manera y tal. Pero me entiendo en inglés, más o menos. Pero ya si les hablas en su idioma, logré acercarme y ese fue el puntito de diferencia de apelar a lo emocional, de ayúdame, estoy en otro país, pero estoy haciendo el esfuerzo de hablarte en chino, de pedirte ayuda y de apelar un poco a lo emocional para intentar que empatizaran más conmigo. La diferencia, traer 200 respiradores a los hospitales de España. Siempre prima lo emocional sobre lo numérico al final. En una multinacional, como he estado diciendo, no, porque al final la decisión la toma un tipo que dice, estos son números, lo que tú has dicho, tu salario es alto, con este salario meto a 2 personas, o meto un junior, o meto... Y al final, la cuenta de resultados, a corto plazo va a ser más positiva, a medio o largo plazo te digo que no, porque sustituir esa parte de emocionalidad y de cercanía en lo personal, en el one-to-one, es muy complicado. ¿Cómo lo ves tú eso? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es algo que es así. La emocionalidad en este caso funciona para todo. Yo creo que el ejemplo que has puesto es bastante claro, ¿no? Pero claro, y además es extremo. Sí, sí, pero no lo sé, por ejemplo, en lo que yo he vivido, pues no es lo mismo tener que gestionar contratos con las comunidades autónomas, con el ministerio, quien sea, y tener una persona de contacto, una. Oye, que sepas que vas a llamar a fulanita, fulanito, y que te va a resolver el problema que tienes, unas dosis que no te han llegado, una factura que no sé qué. Ahora, si eso entra en una multicanalidad dentro de una multinacional y no sabes dónde va a parar eso, y si encima, ya ni te cuento si se va a un tercer país. Entonces, eso evidentemente hace que se desinfle. Y vamos a lo reputacional otra vez. Construir una buena reputación cuesta muchísimo. Destruirlo es facilísimo. Sí, muy fácil. Muy fácil. Y a lo mejor eso puede hacer, oye, pues con esta compañía, con esta empresa, oye, pues en igualdad de condiciones, si se lo puedo adjudicar a otra, se lo adjudico a otra, porque recuerdo que, joder, aquel problema que tuvimos no me lo solucionaron. Y a lo mejor el señor ese que está con los números en la casilla de Excel no le llega esa información. Porque al final sus números, que son todos, más o menos han cuadrado. Pero hay un país que tiene un problema. Sí. O 2, o 3, o los que sean. Yo creo que eso es fundamental, esa cercanía. Para ir acabando, te voy a hablar de unas distinciones de coaching que tanto nos gustan. Que ahí me encantan. Excelencia o exigencia. Te voy a poner un poquito en antecedente, ¿no?, de cómo manejamos esta distinción. Yo siempre en coaching, cuando tengo una persona enfrente, necesito que visualice. Porque para poder visualizar algo, lo tengo casi que tocar. Yo visualizo una taza, tiene que ser tan perfecta, lo tengo que tener tan nítido que la puedo tocar esta taza. Cada uno tiene su taza, pero tengo que tener mi propia taza. Tengo que fabricar un producto. Excelencia. Yo quiero ser el mejor en mi puesto de trabajo, o en el deporte, cualquier competición, cualquier deporte que esté desarrollando, ¿no? El mejor en mi puesto, ¿no? Pero si no lo consigo, me lo llevo al aprendizaje, y llevármelo al aprendizaje, esa derrota, por así decirlo, o bueno, esa no consecución de un objetivo, ¿vale? O de un partido, de un torneo, de un proyecto que no ha salido bien, de un negocio que no ha salido bien, me lo llevo desde la excelencia al aprendizaje. Estoy hablándome en positivo, y si me lo llevo al aprendizaje significa que me lo llevo ¿a dónde? A cuando tenga que acometer otro reto, otro objetivo, yo ya tengo ese aprendizaje a mis espaldas y tengo mis armas para ser yo mejor y gestionar situaciones, enfrentarme a situaciones con más herramientas que las que tenía antaño. Siempre me estoy hablando en positivo. La excelencia. Pero si me lo llevo a la exigencia,
me estoy hablando en negativo. He perdido, no lo tenía que haber hecho, no me lo merezco, qué mala suerte, porque a mí me lo llevo a la frustración, me lo llevo al efecto negativo, al efecto tóxico. Y de ahí paso a la desmotivación. Me estoy diciendo yo a mí mismo cosas negativas. Y de ahí me entran las dudas en los próximos retos objetivos que tenga, decir, hostia, ¿y si vuelvo a perder? Ya no me voy a atrever a hacer ciertas cosas o a tomar ciertas decisiones. Tú como directivo has pasado por muchas etapas, lógicamente, y me imagino que en algunas te has enfrentado de una manera y otras de otra. Ahora mismo, efecto retroactivo, mirar hacia atrás, ¿qué dirías? Estaba haciendo eso mientras hablabas. Me estaba retrotrayendo a la conversación de antes del líder o del jefe, ¿no? Me estaba acordando de los romanos, el potestas o el auctoritas. Es decir, no es lo mismo que yo te diga a ti lo que tienes que hacer porque sí, porque yo lo valgo, que yo te diga a ti lo que tienes que hacer, te escuche, y que además, como tú tienes esa imagen de mí y respetas ese liderazgo, evidentemente son dos mundos completamente distintos. Que pueden venir marcados a lo mejor por la cultura corporativa, no te digo que no, pero que evidentemente vienen marcados por el perfil, por el patrón de la persona que está ahí, digamos, al mando de las operaciones, ¿no? El potestas a mí no me ha funcionado nunca, pues ejecuto, pues hay que ejecutar, se ejecuta, pero evidentemente no va a sacar la excelencia. El jefe, ese autoritario, difícilmente va a sacar la excelencia de un empleado que la tenga, potencialmente, ¿no? En cambio, el que ejerce el autoritas probablemente sí que lo vaya a sacar. Totalmente. Para ir acabando, Pedro, yo siempre lo digo en las sesiones de coaching, como esto es un líder avanti siempre, que tiene mucho que ver con el coaching y la gestión emocional, ¿qué te llevas de este café virtual que hemos tomado? Pues me llevo que ha sido una conversación, como amenazabas al principio, sin guiones, sin saber nada por dónde salías, aprendizajes, sobre todo también un mirar al pasado sin caer en la depresión, ¿no? Porque como dicen ahora los neurocientíficos, ¿no? Si vives instalado en el pasado, pues vives depresivo, y si vives preocupado por el futuro, al final estás ansioso, ¿no? Sí, y al final vamos al aquí y ahora, ¿no? Correcto. Y yo creo que fundamentalmente esto, ¿no? El repasar las experiencias que he vivido y ver que a pesar de toda la nebulosa del tiempo y los años que han pasado, al final te llevas las ideas claras. Como por ejemplo eso que decía del típico jefe, que yo antes los definía como el que venía también a veces, había dos perfiles muy claros, ¿no? El manager que venía de West Point, con todos los manuales, y el que venía de la escuela de suboficiales, el chusquero, que se había formado a sí mismo, ¿no? Que probablemente ese tenía más el perfil potestas, ¿no? Sí. Y en cambio el otro encajaba más en el autoritas. Quizás también porque no tenía demasiada experiencia, entonces tenía que ver un poquito a ver cómo manejar aquello, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que me llevo, ese viaje retrospectivo al pasado y ver que las experiencias de ahí. Bueno, pues yo me alegro de que haya estado a gusto. Como siempre digo, mi claim en la vida es avanti siempre, ¿no? Caiga lo que caiga, porque vivimos en un código binario. Yo siempre digo que esto es un 1 o un 0. Cómo te lo tomas depende de ti. O sea, o me quedo sentado siendo víctima, diciendo no me lo merezco, no es justo, porque a mí, porque me pasa, y me anclo y me bloqueo emocionalmente, o me levanto y digo, acepto que lo que me ha pasado no es justo, no me gusta, pero me permito un minuto para decir, porque las emociones son legítimas, es decir, siento rabia, tristeza, pues mucha ira en este momento y me siento mal. Pasa ese minuto, dices, aquí ahora, miro hacia adelante, cierro el puño, creo en mí, me motivo y me como el mundo. Depende de cada uno. Entonces, avanti siempre. Aquí te estaremos esperando para un segundo capítulo contigo cuando tú quieras. Avanti siempre. Un placer. Muchas gracias.
Chao.